Hay miles de documentos que muestran los entretelones de esa convivencia y también ha quedado sentada la falsedad de los cuentos sobre terroristas extranjeros, un cuco inventado por algunos genios de la propaganda que trabajaron a tiempo completo durante 3 años. La propia junta militar usó esos embustes al asumir el poder y lo hizo a sabiendas. A pesar de todo, el conocimiento sobre aquello que se ha dado en llamar piadosamente lo que pasó en Chile suele tener un halo de superficialidad que resulta desagradable. Hay anécdotas de apariencia nimia que dicen lo que nadie quiere que se diga. Hay documentos tachados y vueltos a tachar para que no se conozca lo que debería conocerse. Hay sombras y versiones, cizaña sembrada en cada surco, en cada memoria, de un lado y del otro, arriba y abajo. Ahí, allí, un espesor que no se ha explorado lo suficiente, una densidad que lastima. Se sabe menos de lo que se supone, se ignora más de lo que se admite. Ahora, medio siglo después de toda aquella papelería, lo que queda y escuece es ese adjetivo anotado en el reporte: heroic. Eso es parte de este libro, Nosotros los Vencidos, y que va después de una conversación entre un militar chileno y un representante de la Embajada de Estados Unidos. Ese es el contexto y por eso el informe sobre esta conversación termina diciendo, ¿cierto?, que es heroico esta actitud que están tomando los militares chilenos. Ese es el contexto en que se da esta historia que está en el libro Nosotros los Vencidos de Fernando Butazzoni, destacado escritor, periodista, guionista de cine, autor de El Tigre y la Nieve, Las cenizas del cóndor, una historia americana y Los que nunca olvidarán, entre otros. Varias de esos textos y otros han sido llevados también al cine y tenemos el tremendo privilegio de tener a Fernando Butazzoni esta mañana con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Bueno, a nosotros muy entusiasmados de poder conversar contigo respecto a este trabajo, esta novela que salió el año pasado, también parte como de las conmemoraciones de los 50 años y que nos ayudan a tener una mirada más respecto a lo complejo que fue la experiencia del golpe militar. En este caso está protagonizado por 7 uruguayos muy jóvenes, el mayor de ellos tenía 24, el menor 18, o sea, es como gente muy, muy joven, que en el entusiasmo de la posibilidad de que en Chile efectivamente hubiera una transformación social profunda, quisieron venir y participar de eso, y estando acá los pilla, por supuesto, el golpe militar, y lo que acompañamos es todo lo que va a significar la escapada de ellos. Algunos lo logran, otros no. Y también lo que hace Fernando en este libro es la reconstrucción de todo el proceso judicial en el que fueron enjuiciados los militares que participaron en este caso y lo que luego se fue sabiendo. Y lo primero que te quiero preguntar al respecto, puesto todo el contexto para que nadie se nos pierda, quienes nos están escuchando, es respecto a la investigación que está detrás de este libro, porque es un libro grueso, de más de 400 páginas y tiene muchísimo, muchísimo dato. Sí, yo creo que la investigación, para mí, ¿no?, en mi caso como escritor, te diría que es una parte esencial de la creación. Hay un crítico que dice que yo hago periodismo desde la literatura. Y en este caso más que nunca, porque era muy importante que la información que yo manejaba o que yo pudiera manejar fuera una información no solo verosímil, que es lo que se le pide en general a las novelas, sino una información verdadera y verificable. 2 requisitos muy importantes. Entonces hubo todo un proceso bastante largo de investigación, de búsqueda de fuentes, de búsqueda de documentos. Algunos de ellos me resultaron imprescindibles para el trabajo, como por ejemplo el expediente del juicio a los militares chilenos que participaron en la desaparición de 3 de esos 6 chiquilines, porque eran chiquillos. Y a partir de ahí, de toda la información, pude más o menos armar un rompecabezas que no estaba armado, que estaba totalmente disperso, una historia que estaba prácticamente perdida. Y me pareció importante que esa historia fuera recuperada y fuera contada. Me pareció importante por lo que significa para nosotros, los uruguayos, y por lo que significa también para los chilenos, porque creo que da una dimensión más o menos aproximada de algunas cosas que pasaron en Chile en un periodo muy breve, de un mes y medio, ¿verdad? En septiembre y octubre del año 73. Entonces, bueno, encontré, por fortuna,
varios testigos, varios protagonistas, digamos, del libro son personas a las que yo les advertí que los iba a convertir en personajes. Y a partir de eso empecé a hacer el trabajo de relatar rigurosamente lo que les pasó a estos 7 compatriotas míos desde el momento del golpe hasta que logran 3 de ellos salir de Chile después de haber estado un mes en el Estadio Nacional en condición de prisioneros, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un poco el esquema. Yo pude hablar con varios de ellos, chequear versiones, rastrear personajes insólitos, como por ejemplo un capo mafioso de origen uruguayo que estaba preso en el estadio, un oficial del ejército que permitió de alguna manera la salida de todos los uruguayos del estadio y después fue asesinado al día siguiente en la escuela de guerra. En fin, yo te diría que era un conjunto de historias que confluían todas en ese momento, ¿verdad? En el 11 de septiembre y los días posteriores. Claro, y además esa es una de las gracias del libro, y también explica por eso su grosor, es la profundidad del contexto, porque no solamente estás acompañando a estas 7 jóvenes, sino también nos detenemos mucho, por ejemplo, en la historia de los militares, claro, que para mí eso fue muy sorpresivo, ¿no? Poder entender quiénes eran estas personas, porque es muy fácil, yo creo que eso es algo que la historia ha hecho constantemente y que la literatura ha tratado de contrarrestar, de poner en contexto que quienes torturaron también eran personas, claro, que también tenían una lógica interna, también estaban mandatados, también creían o se contaban el cuento de que estaban haciendo patria, y tú te dedicas mucho tiempo a hablar de ellos, a contarnos de dónde vienen, qué es lo que hacen. Cuéntanos respecto a esa construcción también y cómo fue para ti hacer ese ejercicio. Bueno, no solo hablar de ellos, hablar con ellos, porque yo con varios de los militares, esta es una historia que se desarrolla básicamente en dos escenarios: el Cajón del Maipo y el cuartel del Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, y después el Estadio Nacional. Yo pude hablar con varios de los militares que estaban en Puente Alto y carabineros que estaban en Puente Alto en aquel momento. Y pude hurgar, digamos, en sus vidas, en su relación con la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parecía que era importante entender, porque es muy fácil ser, digamos, piadoso con los buenos. El problema es intentar ser piadoso con los malos. Y los malos yo los tengo clarísimo, quiénes fueron los malos, pero me propuse que cada quien de los lectores sacara sus propias conclusiones, ¿verdad? A partir de hechos objetivos y de documentos. Entonces, esa búsqueda me llevó a conversar con algunos de ellos y a entender de cierta manera qué era cómo los habían envenenado. Esa es la verdad, ¿no? Cómo habían envenenado, cómo les habían hecho la cabeza, le habían hablado al oído durante años, hablándole de los guerrilleros que poblaban las montañas, que estaban listos para asaltar Santiago, para provocar una carnicería, que tenían miles de armas, que tenían asesores vietnamitas. Todo mentira, era todo falso. Pero ellos se los creyeron. No estoy hablando de los jefes militares, estoy hablando de los oficiales que tenían rango medio, digamos, que es el caso del principal protagonista militar de esta historia, que es el coronel Mateo Durruti, un hombre que vivía en Puente Alto, que tenía un cuartel, digamos, estaba al mando de un cuartel allí, que tenía una mentalidad bastante simple y estaba convencido de que las montañas que rodeaban el cuartel estaban infectadas de guerrilleros extranjeros, cosa que era totalmente falsa, como se demostró después. Pero esa voluntad de creer me pareció que era importante reflejarla también, ¿no? Absolutamente, y por eso escogí también ese párrafo para partir, sí, ¿no? Porque ese es el detonante, o sea, como en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de la intervención estadounidense, hay primero una intervención comunicacional que tiene que ver con la construcción de un imaginario. Claro. Y por eso ellos de manera tan firme pueden decirnos, si nosotros estamos salvando a la patria, ¿cierto? De estos comunistas radicales que tienen armados, ¿cierto? Y que quieren cortarle la cabeza a toda nuestra familia. Y
tú te dedicas mucho tiempo a hablar de la construcción de eso y además aparecen cosas que a mí me sorprendieron mucho en el libro, como que en los primeros años está todo escrito, porque como están ellos sienten, los militares, que están tan desde el lado de la ley y están tan haciendo lo correcto, hay muchísimos documentos que explican, por ejemplo, en este caso, en la búsqueda de este grupo de uruguayos en el Cajón del Maipo, eso está escrito y a uno de ellos le dieron un premio, ¿cierto? Sí, una felicitación. Un reconocimiento por haber participado de esto, y eso está, Sí. existe el documento. Bueno, es curioso porque en el caso ese concreto, se trataba de un teniente, el teniente Montero, que después llegó a ser brigadier del ejército, después, al final de su carrera, que él, cuando va a juicio, niega totalmente haber participado en eso. Sin embargo, el juez le muestra una felicitación que le habían escrito sus superiores en su legajo personal por haber exterminado a grupos de extremistas en las montañas del Cajón del Maipo. Entonces, claro, esos documentos de alguna manera estaban ahí y contradecían versiones. Entonces, los documentos yo creo que fueron de gran utilidad, no solo para el libro, sino sobre todo para el avance del juicio, que fue un juicio larguísimo, duró 15 años, con idas y vueltas, jueces destituidos, jueces suplentes, antes de que se produjera una primera sentencia, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con Fernando Butazzoni, autor de diversos libros, el más reciente de ellos y la razón por la que tal tenemos acá en el estudio, Nosotros los Vencidos, que está publicado por el sello Alfaguara de Pindon Random House. Y hablamos entonces de este contexto y tú me contabas que ayer estuviste ahí en el Cajón del Maipo y pensaba en la publicación de este libro 50 años después, ¿no? De los hechos y de lo que significa para ti hoy día, después de toda esa investigación, ir al Cajón del Maipo, al lugar de los sucesos, diríamos, y me imagino reflexionar sobre el caminar y el habitar que tuvieron tus compatriotas en otro contexto, en un momento durísimo. ¿Qué sientes tú que tiene este libro para decirnos en la actualidad? Yo creo que básicamente lo que tiene para decirnos es que a veces la realidad oculta la verdad. Los griegos tenían ese concepto, ¿verdad?, de que la verdad estaba cubierta por un manto que era la realidad y que descubrir la realidad era justamente quizá quitarle el manto para ver la verdad, ¿no? Y me parece que es importante entender cómo una sociedad puede encaminarse hacia abismos terribles, insondables, casi sin darse cuenta. Hay sectores poderosos que pueden comprender la dinámica de los hechos y cuáles pueden ser las conclusiones. Pero el común de la gente, por lo general, se guía por emociones muy primarias, casi siempre, digamos, fogoneadas por las cumbres políticas, y van caminando hacia el abismo sin darse cuenta. Entonces, 50 años después, yo creo que todo lo que pasó en Chile, lo que yo digo que piadosamente se llama lo que pasó en Chile, es una experiencia riquísima. No debemos olvidar que muchos de los uruguayos que vinimos, porque yo estaba en Chile, no en el golpe, pero hasta unos meses antes, vinimos porque la experiencia chilena de construir una sociedad socialista pacíficamente, sin violencia, sin revolución, sin las armas, era un gran atractivo. Uh-huh. Es decir, era básicamente ese movimiento internacional que sí existía, de miles de extranjeros que venían a Chile, era enamorados de la paz. Venían por la posibilidad de construir una sociedad más justa de manera pacífica. Uh-huh. Y bueno, muchos de ellos terminaron muertos, desaparecidos, torturados, y finalmente expulsados del país. Sí, y además también hay una detención en eso, ¿no? En el libro tú contextualizas también en qué estaban estos jóvenes y en la mayoría de los casos eran Tupamaru, sí. Y tenían entonces esta convicción de la necesidad de transformar la sociedad y en este caso la fascinación de la potencia de la propuesta del gobierno de la Unidad Popular de decir esto se puede hacer políticamente. Claro. Y en ese sentido también me parece súper valioso el libro y tu relato, Fernando, porque nos ayuda también a entender desde fuera. Yo creo que nosotros los chilenos nos perdemos un poco a veces de esto mismo, de la relevancia que tuvo la propuesta del gobierno de Allende
a nivel mundial, en Sí. términos políticos y en términos culturales. Sin ninguna duda. Yo le dedico unas cuantas páginas a lo que yo llamo la guerra de los colores. Después del golpe, una de las decisiones que tomaron los gobernantes chilenos, Pinochet, fue la de eliminar determinados colores. Ujú. Entonces, por ejemplo, todos los murales que se habían pintado de las brigadas Ramona Parra, de las otras brigadas del Partido Socialista, fueron todos blanqueados. Había Incluso obras de Mata, por ejemplo, por ejemplo, sí, un mural enorme que estaba en Quinta Normal, creo. en La Granja. Ahí está. Y incluso en el edificio de la UNTA había una gigantesca obra abstracta de metal, que era parte del sistema de refrigeración del edificio, estaba pintada de rojo. No lo podían sacar porque destruían todo el sistema. Entonces, ¿qué hicieron los militares? Lo pintaron de verde. Y yo creo que esa guerra de los colores, en la cual se llegó al extremo de prohibir pintar las casas de rojo en el frente, por ejemplo, en algunas provincias, también da una dimensión de lo que fue desde el punto de vista cultural, ¿no? En la papelera de Puente Alto recibieron miles y miles y miles de toneladas de libros. De la editorial Quimantú, de los depósitos, se llevaron 5 millones de libros. Eso fue todo para hacer pulpa de papel. Libros al montón, digamos. No es que hubiera una selección o un comité de censura. No, si fueron hechos por Quimantú, que pasó también Claro. algo parecido con el cine también. Claro. La intervención en Chile Films y desaparecer también mucho material muy importante. Que de hecho, y hacia ahí quiero ir para terminar, Fernando. En los últimos días en Chile se ha estado como reinstalando una idea que a mí me parece central, que tiene que ver con la batalla cultural. Sí. Y yo creo que vivimos en un momento de batalla cultural. O sea, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, en distintos países de Europa, en lo que nos enfrenta básicamente tiene que ver con ideologías, ¿no? Y con lo que entendemos que es valioso para la construcción de una sociedad. Y desde ahí te pregunto, para cerrar, tu trabajo desde la memoria, desde el periodismo, desde la investigación y desde la literatura, ¿cómo puede aportar a darnos herramientas para esta batalla cultural, sientes tú? Yo no sé si puedo aportar algo, pero básicamente creo que contar historias que no se habían contado, que se habían contado mal o que se habían deformado, contribuye a poner arriba de la mesa algunos temas, ¿no? Entonces, es cierto que hay una batalla cultural, pero es una batalla cultural que viene desde hace muchos años. Ahora está en un momento más álgido, pero el individualismo extremo, la obsesión por el celular, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Yo he visto en Montevideo, he visto acá, he visto en distintas partes del mundo parejas sentadas en un restaurante, cada uno con su celular. Me pregunto si están chateando entre ellos. Todo eso lleva al individualismo más extremo, al encerrarse, al concepto de búnker. Yo y mi familia, mi mujer y mis hijos, y el resto del mundo, que sea lo que sea. Hace 2 o 3 días le dieron una especie de Nobel de la arquitectura a un arquitecto japonés de origen chino, el arquitecto Yamamoto, que lo que hizo básicamente él en toda su vida fue integrar la vida personal en las viviendas con la vida comunitaria en el barrio. Y me parece que es una señal. Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, perdemos. Si nos integramos con la sociedad, con el barrio, con los vecinos, si somos seres sociales, ganamos. Y creo que todos los esfuerzos en esta batalla cultural, en esta guerra cultural, de un lado está en dejarnos encerrados en nosotros mismos y del otro debería estar en abrirnos al colectivo, al grupo, al barrio, en fin, a todos, ¿verdad? Claro, pensando en, como decía Galeano, ¿no? El que gana solo no gana. Claro. Hay algo para pensar. Bueno, para tener antecedentes, herramientas de cosas que pasaron en nuestro país y que son sin duda fundamento de algunas cosas que siguen sucediendo, está esta novela, Nosotros los Vencidos, basada en una gran investigación. Fernando Butazzoni nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Fernando, por venir a la radio. Gracias a ti y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Y nosotros con eso vamos despidiendo el programa de hoy día.